Papá, se canceló la cena de mañana. No vengas. Esas palabras me las dijo mi hija Mónica por teléfono el viernes por la tarde, cuando yo ya estaba lustrado mis zapatos cafés, esos que Refugio me regaló en nuestro último aniversario antes de que el cáncer se la llevara. Llevaba 3 meses sin ella y todavía me costaba trabajo hacer las cosas simples de la casa. Los zapatos me quedaron medio manchados porque las manos me temblaban mientras les pasaba la franela. Se canceló. ¿Por qué, mija?, le pregunté, tratando de no sonar desesperado, aunque el corazón ya se me había empezado a acelerar. Es que Javier no se siente bien, papá. Tiene gripe fuerte y no queremos que te contagies. Mejor lo dejamos para otro día. La voz le sonaba rara, apurada, como cuando alguien te miente pero necesita que le creas rápido para colgar. Ah, pues no hay problema, mija. Que se cuide, Javier. ¿Necesitan algo? ¿Quieres que les lleve un caldito de pollo? No, papá, no te preocupes. Mejor quédate en tu casa descansando. Ya te llamamos la otra semana para ponernos de acuerdo. Y colgó, así nomás. Me quedé parado en medio de mi sala en Querétaro, en la colonia Cimatario, con los zapatos a medio lustrar y el corazón latiéndome como si hubiera subido corriendo las escaleras del Cerro de las Campanas. Algo no me cuadraba, pero no sabía qué exactamente. Esa noche no pegué ojo. Me la pasé dándole vueltas en la cama, viendo el techo que Refugio y yo pintamos de color crema en el 98. ¿Por qué Mónica sonaba tan nerviosa? ¿Por qué colgó tan rápido sin dejarme ni siquiera decirle que la quería? Javier se había enfermado otras veces y nunca habían cancelado las cenas. Simplemente él se quedaba en su cuarto y nosotros cenábamos en la sala viendo las fotos de cuando Mónica era chiquita. No tenía sentido cancelar todo nomás porque él tuviera gripe. El sábado me levanté a las 5:30 de la mañana, como siempre. Después de 46 años trabajando en mi taller de carpintería, el cuerpo ya no me deja dormir más tarde, aunque quiera. Me preparé mi café de olla con canela, el mismo que Refugio me hacía mientras yo me alistaba para ir al trabajo. Pero el café me supo amargo, y no era por falta de piloncillo. Salí a caminar por el barrio para despejar la cabeza. Pasé por la iglesia de San Francisco, donde Refugio y yo nos casamos en 1976, donde bautizamos a Mónica en el 82, donde hice su primera comunión. Me senté en las escaleras de la entrada, viendo cómo la gente llegaba a la misa de 7. Saqué mi celular y volví a leer el mensaje que Mónica me había mandado en la mañana. Buenos días, papi. Recuerda que hoy no hay cena. Javier sigue mal. Cuídate mucho. Ese no, en mayúsculas, me retumbó en la cabeza como martillazo en tabla. Era como si me estuviera advirtiendo de algo. Como cuando le dices a alguien, no vengas, porque no quieres que vea lo que está pasando. Me quedé ahí sentado hasta que dieron las 9, viendo familias enteras salir de misa. Papás, mamás, hijos, abuelos, todos juntos, todos sonriendo. Y yo ahí solo, con un café frío en el termo y los zapatos lustrados que ya no iba a usar. Cuando regresé a casa, me puse a lijar unas tablas en el patio. Necesitaba mantener las manos ocupadas para no volverme loco pensando. Esas maderas eran de cedro, de las buenas, las que usaba para hacer los muebles finos cuando todavía tenía mi taller La Ceiba en la avenida Constituyentes. Tuve que cerrarlo hace 3 años, porque la renta subió tanto que ya no me alcanzaba para pagarla. Con ese taller mantuve a mi familia durante 46 años. Con esas mismas manos que ahora lijaban madera, hice la recámara de Mónica cuando tenía 5 años. Le tallé su nombre en la cabecera de la cama. Con el dinero de ese taller le pagué la universidad. La ayudé con el enganche de su casa. Le compré su vestido de novia.
Su casa, la casa donde iba a ser la cena, la casa que yo ayudé a conseguir. Pero algo me decía que ahí había gato encerrado, algo que llevaba días royéndome por dentro pero que no quería aceptar. En todos estos años trabajando con madera, uno aprende a reconocer cuando algo no está derecho, cuando una tabla está chuepa, aunque se vea bien por fuera. Y esta situación se sentía chuepa, muy chuepa. El domingo por la mañana me levanté con ese mismo peso en el pecho que no me dejaba respirar bien. Fui a misa de 7 en San Francisco, como llevo haciendo desde que tengo memoria. Me senté en la banca de siempre, la quinta del lado izquierdo, justo donde alcanzaba a ver el Cristo que Refugio tanto miraba cuando rezaba. Durante toda la misa no pude concentrarme. Las palabras del padre Edmundo me entraban por un oído y me salían por el otro. Mi cabeza seguía dale y dale con lo de la cena cancelada. ¿Por qué no puedo simplemente creer que Javier está enfermo y ya? Me preguntaba. Después de misa, como siempre, fui a desayunar a la fonda de Doña Meche, que está enfrente de la iglesia. Pedí mis chilaquiles verdes con huevo estrellado, los mismos que comía con Refugio cada domingo durante 38 años. Pero ese día no me sabían igual. Estaba ahí, mojando un pedazo de tortilla en la salsa, cuando llegó Don Chuy, el taxista del sitio de la esquina. Lo conozco desde hace como 20 años. Es de esos hombres de palabra que nunca fallan. Don Esteban, qué milagro verlo solo. Me saludó mientras se sentaba en la mesa de al lado. Pues aquí ando, don Chuy, echándole ganas. ¿Y cómo está la muchacha? La anduve trayendo ayer en la tarde. Se me atoró el bocado en la garganta. Sentí como el estómago se me revolvía. ¿Ayer la trajo de dónde? Pues del mercado Escobedo. Venía bien cargada la muchacha. Traía unas bolsas grandotas con platos desechables, vasos, servilletas, no sé cuántas cosas. Me dijo que tenía una reunión familiar. Las manos me empezaron a temblar. Tuve que soltar el tenedor antes de que se me cayera. Platos desechables, vasos, servilletas, el sábado. El mismo sábado que me dijeron que se canceló la cena. Ah, sí, logré decir, aunque sentía que la voz me salía de muy lejos. Seguro era para otra cosa. No, me dijo clarito. Don Chuy, lléveme rápido que vienen los invitados a las 7 y todavía no tengo nada listo. Bien apurada iba la muchacha. Hasta me dio de propina de más por llevarla rápido. Invitados. A las 7. ¿El sábado? Me dolió más que cualquier golpe que me haya dado la vida. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada en el pecho. El aire no me entraba bien a los pulmones. ¿Se siente bien, don Esteban? Lo veo pálido, me preguntó don Chuy. Sí. No más que me cayó pesado el desayuno. Mentira. Lo que me caía pesado era la verdad que me estaba cayendo encima como viga de madera podrida. Me despedí de don Chuy lo más rápido que pude y salí de la fonda. Caminé sin rumbo por las calles de Querétaro, por ese centro histórico que conozco como la palma de mi mano. Pasé por la plaza de armas donde llevaba a Mónica a comer raspados cuando era niña, por el Jardín Guerrero donde le enseñé a andar en bicicleta, por el acueducto que tanto le gustaba cuando íbamos a pasear los domingos. Cada paso me pesaba como si llevara sacos de cemento en los hombros. El sol de marzo me pegaba en la cara, pero yo sentía frío por dentro, un frío que no tenía nada que ver con el clima. Llegué hasta una banca frente al templo de Santa Rosa y me senté. Saqué mi celular y volví a leer el mensaje de Mónica. Recuerda que hoy no hay cena. No hay cena para mí, pensé. Pero sí hubo cena, solo que yo no estaba invitado. Un señor que vendía globos pasó frente a mí. Una familia completa le compró globos para los niños. El papá cargaba al más chiquito en los hombros.
La mamá llevaba de la mano a una niña. Los abuelos venían atrás sonriendo. Todos juntos, todos felices, y yo ahí solo, tratando de entender por qué mi propia hija me había mentido. Me quedé en esa banca no sé cuánto tiempo. Vi pasar el mundo frente a mí como si yo fuera invisible, como si ya no existiera para nadie. Cuando por fin tuve fuerzas para levantarme, caminé de regreso a mi casa. Cada cuadra se me hacía eterna. La gente me saludaba. «Buenos días, don Esteban». Y yo contestaba de pura inercia, porque mi cabeza estaba en otro lado. Entré a mi casa y me senté en el sillón de la sala. Ese sillón café que compré en el 85 cuando nació Mónica. El mismo donde la cargaba cuando era bebé y lloraba en las madrugadas. El mismo donde le leía cuentos cuando tenía 5 años y me pedía que le leyera otra vez y otra vez la historia del patito feo. «Papi, léemelo otra vez. El patito se pone bonito al final, ¿verdad?» «Sí, mija, se pone bonito porque nunca dejó de ser el mismo». Me quedé ahí sentado hasta que oscureció. No prendí las luces, no prendí la tele, solo me quedé ahí, en la oscuridad, dándole vueltas a una pregunta que me estaba matando por dentro. ¿Por qué mi hija me había mentido? ¿Qué había hecho yo tan malo para que no me quisiera en su casa? En todos estos años trabajando en el taller, uno aprende que los problemas no aparecen de la noche a la mañana. Siempre hay señales. Siempre hay grietas que uno no quiso ver. Y yo empecé a recordar todas las veces que Mónica me había dicho «Otro día, papá», cuando le proponía visitarlos. Todas las llamadas que cortaba rápido, todas las excusas, pero yo no había querido ver las señales, porque uno nunca quiere aceptar que su propia hija lo está dejando de lado. El lunes amanecí sin haber dormido casi nada. Me quedé toda la noche viendo el techo. Ese mismo techo que pinté con Refugio cuando remodelamos la casa en el 97. Ella escogió el color crema, porque decía que hacía ver más grande el cuarto. «Esteban, con este color la recámara se va a ver bien bonita», me dijo mientras yo subía por la pintura a la ferretería de don Saúl. Me levanté a las 5:30, como siempre, aunque ya no tenía un taller al cual ir. El cuerpo no entiende de jubilaciones ni de cierres de negocios. Me preparé mi café de olla y me senté en la mesa de la cocina. Esa mesa de madera de pino que yo mismo hice cuando Mónica tenía 3 años. Necesitaba recordar, necesitaba entender en qué momento todo había cambiado. Mónica nació un 12 de marzo de 1982, un viernes de madrugada. Refugio llevaba 14 horas de parto en el Hospital General. Yo no me moví de la sala de espera ni para ir al baño. Cuando por fin escuché ese llanto, sentí que el alma me regresaba al cuerpo. «Es una niña, don Esteban. Está sanita y hermosa», me dijo la enfermera. Entré a ver a Refugio. Estaba cansada, con el pelo pegado en la frente por el sudor, pero sonreía como nunca la había visto sonreír. Tenía a nuestra hija en brazos, envuelta en una cobijita rosa que mi suegra había tejido. «Mírala, Esteban, es igualita a tu mamá», me dijo Refugio con los ojos aguados. Cuando cargué a Mónica por primera vez, con esas manitas tan chiquitas que apenas me agarraban el dedo, le prometí en silencio que nunca le iba a faltar nada, que iba a trabajar lo que fuera necesario para que ella tuviera una vida mejor que la mía. Y cumplí esa promesa, cada día durante 46 años. Mi taller de carpintería, La Ceiba, lo abrí en 1980, 2 años antes de que naciera Mónica. Era un tallercito chico en la colonia San Francisquito, apenas con 3 bancos de trabajo y herramientas que fui comprando de poquito en poquito. Al principio hacía de todo.
Reparaba sillas, hacía mesas sencillas, arreglaba puertas, lo que fuera con tal de llevar dinero a la casa. Refugio me llevaba el almuerzo todos los días. Unos tacos de frijoles con chile piquín que preparaba en las mañanas y un termo con agua de Jamaica. Se sentaba en una sillita en la esquina del taller, con Mónica en brazos cuando era bebé, y me hacía compañía mientras yo trabajaba. «¿Ya mero terminas esa mesa, Esteban?», me preguntaba. «Ya casi, mi vida. No más le falta lijar esta pata y queda. Apúrate para que nos vayamos a comer todos juntos». Esos eran nuestros días, simples, felices, juntos. Cuando Mónica cumplió 5 años, en el 87, le hice una recámara completa de madera de cedro. Cama, ropero, escritorio, todo. Me tardé 3 meses trabajando en las noches, después de cerrar el taller, para tenerlo listo para su cumpleaños. En la cabecera de la cama le tallé su nombre con letras grandes: Mónica. El día de su cumpleaños, cuando la llevamos a ver su cuarto nuevo, se quedó parada en la puerta con los ojos bien abiertos. «¿Esto es mío, papi?», preguntó con esa vocecita que todavía conservo en mis recuerdos. «Sí, princesa, todo lo hizo tu papá para ti». Corrió a abrazarme las piernas, porque todavía estaba muy chiquita como para alcanzarme más arriba. «Eres el mejor papi del mundo. Te quiero mucho, mucho, mucho». Refugio lloraba de felicidad viendo la escena. «Mira nada más, Esteban. Mira lo que lograste con tus manos». Esas palabras me llenaban más que cualquier pago por un mueble vendido. Los años fueron pasando y el taller fue creciendo. La gente empezó a conocerme como Don Esteban el carpintero, el que hacía trabajos bonitos y cobraba justo. En el 93 pude rentar un local más grande en la Avenida Constituyentes. Contraté a 2 muchachos para que me ayudaran y empecé a hacer muebles más finos, comedores, salas, recámaras completas. Mónica creció viendo cómo su papá se mataba trabajando. Me acompañaba al taller los sábados en las mañanas. Se sentaba en un banquito y me veía trabajar. «Papi, ¿me enseñas a usar el martillo?», me preguntó una vez. Tenía como 8 años. «Claro que sí, mija. Pero primero aprende bien para que no te vayas a lastimar». Le enseñé a clavar un clavo en un pedazo de madera. Le tomó como 20 intentos, pero cuando por fin lo logró, gritó de felicidad. «Lo hice, papi, lo hice». Así es, princesa. Cuando uno le echa ganas, todo se puede. Cuando entró a la secundaria, le pagué la escuela particular Guadalupe Victoria, la mejor de Querétaro en ese entonces. Eran 2,000 pesos al mes, dinero que yo ganaba haciendo mesas y sillas. Pero no me importaba. Mi hija iba a tener educación, algo que yo nunca tuve. Después vino la preparatoria y luego la universidad. Mónica quería estudiar Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Querétaro. La colegiatura no era tan cara como en las privadas, pero entre los libros, las copias, los proyectos, los pasajes, se iba bastante dinero cada mes. Yo trabajaba de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Los domingos descansaba, pero ese día era sagrado para mi familia. Después de misa, íbamos a desayunar a la fonda de Doña Meche. Luego paseábamos por el centro histórico y en las tardes nos quedábamos en casa viendo películas los 3 juntos. «Papi, gracias por pagar mis estudios», me decía Mónica mientras veíamos la tele. «No me agradezcas, mija. Es mi obligación darte lo mejor. Cuando termine la carrera te voy a ayudar. Ya vas a ver que voy a conseguir un buen trabajo y te voy a devolver todo lo que has hecho por mí». Esas palabras me llenaban el corazón, no porque esperara que me devolviera algo,
sino porque veía que mi hija valoraba el esfuerzo de su padre. Pero ahora, sentado en esta mesa de la cocina, con el café ya frío en la taza, me preguntaba, ¿en qué momento todo eso dejó de importarle? Los siguientes días fueron raros, muy raros. Mónica no me llamó en toda la semana, cosa que nunca había pasado. Antes, aunque fuera ocupada, siempre me marcaba los miércoles para preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo del súper, si había ido al doctor. Pero esa semana, nada. Silencio total. El jueves por la tarde no aguanté más y le marqué yo. Sonó 5 veces antes de que contestara. Bueno, mija, ¿cómo estás? No habías llamado. Ay, papá, perdón. He estado ocupadísima. Javier ya está mejor, por cierto. Qué bueno, mija. Me da gusto. Oye, ¿y para cuándo reprogramamos la cena? Hubo un silencio largo que me apretó el pecho. Pues es que ahorita con el trabajo y todo, está bien complicado, papá. Mejor te marco después para ponernos de acuerdo, ¿sí? Pero, mija, nomás dime un día y yo... Papá, perdón, me están llamando de la oficina. Te marco luego, ¿sale? Cuídate mucho, bye. Y colgó. Me quedé ahí parado con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo se me rompía por dentro. No era el corazón, era algo más profundo. Era la confianza, era la certeza de que tu hija te quiere y te necesita. El viernes fui al mercado Escobedo, el mismo donde don Chuy había llevado a Mónica. Necesitaba comprar verduras para la semana, pero también, no voy a mentir, necesitaba hablar con alguien que tal vez hubiera visto algo. Doña Lupita, la señora que vende pollo en el puesto 47, me conoce desde hace años. Le compraba ahí cuando Refugio vivía. Don Esteban, qué milagro verlo. ¿Cómo está? Ahí vamos, doña Lupita. Deme 2 kilos de pechuga. Mientras me pesaba el pollo, le pregunté como quien no quiere la cosa. Oiga, ¿no vio a mi hija Mónica el sábado pasado? Me dijeron que anduvo por acá. ¡Ay, sí! Claro que la vi. Compró un pollo entero bien grande, 3 kilos de carne para asar, chorizos, todo. Me dijo que iba a hacer una cena familiar bien bonita. Se me hizo un nudo en la garganta. Ah, sí, la cena. Estaba bien contenta la muchacha. Me dijo que iba a venir la familia de su esposo, que hacía tiempo no se veían todos juntos. ¿Usted no fue, don Esteban? No pude contestar. Nomás negué con la cabeza y pagué el pollo lo más rápido que pude. Salí del mercado con las piernas temblándome. La familia de Javier, todos juntos, menos yo. Caminé hasta el jardín Cenea y me senté en una banca. Había niños jugando, vendedores ambulantes, parejas tomadas de la mano. La vida seguía normal para todos, menos para mí. Saqué mi cartera y busqué una foto que siempre cargo ahí. Es de la graduación de Mónica de la universidad, en julio del 2004. Ella está con su toga y su birrete, sonriendo con ese diploma en las manos. Yo estoy a su lado, con mi único traje gris que compré especialmente para esa ocasión, con la corbata que Refugio me ayudó a escoger. Ese día llegué al auditorio de la universidad 2 horas antes para conseguir buen lugar. Me senté en la tercera fila, justo al centro, para verla bien cuando pasara por su diploma. Llevaba mi cámara desechable porque en ese entonces no teníamos de esas cámaras digitales caras. Cuando dijeron su nombre, Mónica Herrera Medina, me paré de mi asiento y grité: «¡Esa es mi hija!», como si fuera la única que se estaba graduando. La gente se rió, pero no me importó. Refugio me jaló de la camisa. «Esteban, siéntate, nos están viendo», me dijo entre risas, pero yo no podía sentarme. Estaba viendo a mi hija caminar por ese escenario, recibir su título, cumplir el sueño que habíamos trabajado juntos durante 5 años. Me salieron las lágrimas y no las escondí. Los hombres de mi generación no lloramos seguido, pero ese día no pude aguantar.
Después de la ceremonia, Mónica corrió a abrazarme. «¡Lo logramos, papi! ¡Lo logramos!». «No, mija, tú lo lograste. Yo nomás te ayudé un poquito. No digas eso. Sin ti esto no hubiera sido posible. Todo lo que soy es gracias a ti y a mi mamá». Refugio nos abrazó a los dos, y ahí estuvimos los tres, llorando de felicidad en medio del jardín de la universidad. Ahora, sentado en esta banca del jardín Cenea, viendo esa foto gastada de tanto tocarla, me preguntaba en qué momento esa muchacha agradecida se convirtió en la mujer que me mentía para no invitarme a su casa. El sábado por la mañana decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Pasé por la casa de Mónica, no para tocar la puerta ni nada, solo para verla de lejos. No sé qué necesitaba exactamente. Tal vez confirmar que seguía existiendo, que mi hija seguía viviendo ahí. Su casa está en la colonia Juriquilla, en un fraccionamiento privado, donde yo ayudé a dar el enganche. Cuando se casó con Javier en el 2006, no tenían dinero ahorrado. Javier apenas estaba empezando como contador en una empresa, y Mónica acababa de conseguir su primer trabajo en recursos humanos. «Papá, encontramos una casa perfecta, pero no tenemos para el enganche», me dijo un domingo después de comer. «Son 120,000 pesos. Vamos a intentar sacar un crédito». Yo tenía ese dinero ahorrado. Lo había juntado durante años vendiendo muebles, guardando de poquito en poquito. Era para mi retiro, para cuando ya no pudiera trabajar. Pero cuando vi los ojos ilusionados de mi hija, no lo pensé dos veces. «Yo te presto el dinero, mija, sin intereses. Me lo vas pagando cuando puedas». «¿En serio, papá? ¿De verdad harías eso por nosotros?». «Claro que sí. Para eso soy tu papá». Mónica lloró ese día. Me abrazó tan fuerte que casi me quita el aire. «Eres el mejor papá del mundo. Te prometo que te lo voy a pagar. Te lo juro». Nunca me pagó ni un peso de esos 120,000. Y nunca se lo reclamé, porque para mí era más importante verla feliz en su casa que tener ese dinero guardado. Pero ahora, parado frente a esa casa que yo ayudé a conseguir, viendo las ventanas cerradas y el jardín bien cuidado, me sentía como un extraño, como alguien que ya no tenía derecho ni siquiera de estar parado en esa banqueta. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, hasta que un vigilante del fraccionamiento se me acercó. «¿Busca a alguien, señor?». No, ya me iba. Y me fui, caminando despacio, con el peso de todos estos recuerdos aplastándome los hombros. El martes por la tarde sonó mi teléfono. Era Mónica. El corazón me dio un brinco, pensando que tal vez por fin me iba a invitar, que tal vez todo había sido un malentendido. «Hola, mija. ¿Cómo estás?». «Bien, papá. Oye, te hablo para pedirte un favor». «¿Un favor?». «No te extraño, no quiero verte». «Un favor. Dime, mija, ¿te acuerdas de la cómoda antigua que está en tu recámara? La que era de mi abuela. La cómoda de caoba que había pertenecido a mi mamá, que murió cuando yo tenía 20 años. La única herencia que me dejó». «Sí, me acuerdo». «¿Qué con eso?». «Es que estamos remodelando la recámara de visitas y esa cómoda quedaría perfecta ahí. ¿Me la podrías dar? Es que en tu casa nomás está ahí juntando polvo». Sentí como si me hubieran aventado un balde de agua fría. Mi hija, que no me había invitado a su cena, que me había mentido, que llevaba semanas evitándome, ahora me llamaba para pedirme la cómoda de mi mamá. «Mónica, esa cómoda tiene un valor sentimental muy grande para mí». «Ay, papá, pero es que en tu casa no la usas para nada. En cambio aquí la vamos a cuidar bien bonita. Además, algún día va a ser mía de todas formas, ¿no? Algún día va a ser mía, como si yo ya estuviera muerto, como si ya no importara lo que yo sintiera. Déjame pensarlo, mija». «¿Pensarlo? Papá, es una cómoda. No te estoy pidiendo algo imposible.
Además, yo soy tu única hija. ¿A quién más se la vas a dejar? El tono de su voz me dolió más que las palabras. Era un tono de impaciencia, como si yo fuera un estorbo, como si mis sentimientos no valieran nada. Mónica, te digo que déjame pensarlo. Ay, está bien, me avisas, pero no te tardes mucho porque ya quiero terminar de decorar el cuarto. Y colgó, otra vez, sin un te quiero, sin un cuídate, sin nada. Me quedé sentado en el sillón con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba definitivamente. No era tristeza lo que sentía, era algo peor. Era la confirmación de algo que llevaba semanas sospechando, pero que no quería aceptar. Para mi hija, yo ya no era su papá, era alguien de quien se podía aprovechar. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dándole vueltas a todo. A la cena cancelada que sí se hizo, a las semanas de silencio, a la llamada para pedirme la cómoda, a ese tono de voz que nunca antes había escuchado en mi hija. A las 3 de la mañana me levanté y fui a mi recámara. Prendí la luz y me quedé viendo la cómoda de caoba que estaba contra la pared. Era hermosa, tallada a mano, con 4 cajones grandes y tiradores de bronce. Mi mamá la había cuidado toda su vida y cuando murió, me la dejó a mí. Esteban, cuida esta cómoda, me dijo 2 días antes de morir en el hospital. Fue de tu abuela, después mía, ahora es tuya. Algún día se la vas a dar a tus hijos, y ellos a los suyos. Es nuestra historia familiar. Abrí el cajón de arriba. Ahí guardaba cosas de refugio. Su rosario de cristal que usaba todos los días, su pañuelo bordado con sus iniciales, fotos de cuando éramos novios, cartas que me escribió cuando yo tuve que irme a Celaya por trabajo durante 3 meses. En el segundo cajón guardaba cosas de cuando Mónica era niña, su primer diente que se le cayó, sus boletas de calificaciones de la primaria, dibujos que me hacía en la escuela donde dibujaba a nuestra familia. Una carta del Día del Padre que escribió cuando tenía 8 años. Saqué esa carta. El papel estaba amarillento y la tinta un poco borrosa, pero todavía se podía leer perfectamente. Querido papi, eres el mejor papá del mundo. Gracias por trabajar tanto para que yo pueda ir a la escuela. Cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Te quiero mucho. Tu hija que te adora, Mónica. Las lágrimas me empezaron a caer sin control. Esas palabras, escritas con esa letra de niña, con esos errores de ortografía que no corregí porque me parecían tiernos, ahora me perforaban el alma. Cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Pero no me estaba cuidando, me estaba dejando de lado, me estaba olvidando. Me quedé ahí sentado en el piso de mi recámara, con esa carta en las manos, llorando como no lloraba desde que enterramos a Refugio. Y en ese momento, en medio de ese dolor que me partía por la mitad, algo cambió dentro de mí. No era coraje, no era resentimiento. Era algo mucho más profundo. Era la comprensión clara y dolorosa de que mi hija ya no me veía como su padre. Me veía como alguien viejo del que se podía aprovechar. Alguien que podía dejar de lado sin consecuencias. Y ahí, en el piso de mi recámara, con la carta de mi hija de 8 años en las manos, tomé una decisión. Una decisión que me dolía tanto como me liberaba. Ya no iba a rogar por su atención, ya no iba a mendigar su amor, ya no iba a aceptar las migajas de afecto que me quisiera aventar cuando le conviniera. Si mi hija me había dejado de lado, entonces era hora de que ella descubriera algo que había estado guardando, algo que cambiaría todo, algo que le iba a enseñar que a un padre se le puede dejar de querer, pero nunca se le debe faltar al respeto. Porque la casa donde vivía, la casa que ella creía que era suya,
Esa casa tenía un secreto que yo había guardado durante todos estos años y que ahora era momento de revelar. Me levanté del piso, guardé la carta en el cajón y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, pero era la tranquilidad de saber que ya no iba a seguir siendo el padre invisible. Los hombres de mi generación entendemos que el respeto no se mendiga, se gana, y cuando se pierde, hay que recordarle a la gente por qué lo ganaste en primer lugar. El miércoles por la mañana fui al banco. Necesitaba sacar unos papeles que tenía guardados en mi caja de seguridad desde hace años. Papeles que nunca pensé que iba a tener que usar, pero que guardé por si acaso, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar protegerse. Don Raúl, el gerente del banco, me conoce desde hace como 20 años. Don Esteban, qué gusto verlo. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito entrar a mi caja de seguridad, don Raúl. Claro, claro. Pase por aquí. Me llevó al cuarto de las cajas de seguridad. Abrí la mía con las 2 llaves, la del banco y la mía, y saqué el sobre amarillo que llevaba ahí desde el 2006. El sobre que contenía documentos que Mónica nunca supo que existían. Cuando salí del banco, me fui a sentar a una cafetería que está en la Plaza de Armas. Pedí un café americano y abrí el sobre. Ahí estaban, intactos, limpios, con todos los sellos oficiales. Las escrituras originales de la casa de Mónica. Las escrituras que nunca transferí a su nombre. Cuando le di el dinero del enganche en el 2006, Mónica y Javier no calificaban para el crédito porque apenas llevaban 6 meses trabajando. El banco les pedía 2 años mínimo de antigüedad laboral o un aval con propiedades. Javier no tenía a nadie que le pudiera ayudar. Su familia era de escasos recursos. Don Esteban, me dijo el ejecutivo del banco en ese entonces, la única manera de que les autoricemos el crédito es que usted sea el titular de la propiedad. Después, cuando tengan 2 años trabajando, hacemos la transferencia a nombre de ellos. Yo acepté. Firmé todo. La casa quedó a mi nombre, con el entendimiento de que después se la pasaría a Mónica. Pero los años pasaron y nunca hicimos la transferencia. No porque yo no quisiera, sino porque cada vez que sacaba el tema, Mónica me decía: «Ay, papá, luego lo hacemos. Ahorita estoy ocupada». Y yo, como buen padre, no insistía. Total, era su casa. Ella vivía ahí. ¿Qué más daba en qué nombre estuviera? Pero ahora ese detalle, ese pequeño detalle legal que nunca corregimos, cambiaba todo. La casa donde vivía Mónica, la casa donde había hecho su cena familiar sin invitarme, la casa desde donde me había mentido, esa casa legalmente era mía, no de ella, mía. Guardé las escrituras de nuevo en el sobre y me quedé viendo el café que ya se me había enfriado. No sentía alegría por tener esos papeles. Sentía un dolor profundo en el pecho, porque tener que recurrir a esto significaba que la relación con mi hija estaba rota de una manera que nunca pensé que se rompería. Un hombre en todos estos años aprende que las cosas no se descomponen de la noche a la mañana. Siempre hay señales, siempre hay pequeñas grietas que uno ignora porque no quiere ver la verdad. Y yo había ignorado muchas señales. Recordé el año pasado, cuando Refugio estaba en sus últimos días en el hospital. Mónica fue a visitarla, pero solo estuvo media hora. «Papá, perdón, tengo una junta importante en la oficina», me dijo. Su mamá muriendo, y ella tenía una junta importante. Recordé cuando cerré el taller y le comenté que me sentía perdido, que después de 46 años trabajando, no sabía qué hacer con mi tiempo. «Papá, pues busca un hobby o algo».
disfruta tu retiro, me dijo, como si fuera tan fácil llenar el vacío de toda una vida de trabajo. Recordé las últimas Navidades, cuando pasé solo porque Mónica me dijo que se iban a ir a Cancún con la familia de Javier. Papá, es que hace mucho que no los visitamos. Ya sabes cómo son las familias políticas. Hay que quedar bien. Una por una, las señales habían estado ahí, pero yo no las quise ver porque aceptar que tu hija te está dejando de lado es de las cosas más dolorosas que puede vivir un padre. El jueves por la tarde, Mónica me llamó de nuevo. Papá, ¿ya pensaste lo de la cómoda? Sí, mija, ya lo pensé. ¿Y qué decidiste? Decidí que la cómoda se queda conmigo. Es un recuerdo de mi mamá y de tu mamá también. ¿No me la voy a dar? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio incómodo. ¿En serio, papá? ¿Por una cómoda vieja nos vas a hacer esto? No es una cómoda vieja, Mónica. Tiene historia, tiene valor sentimental. Ay, papá, ya pareces niño berrinchudo. Está bien, quédatela. Total, cuando ya no estés, de todas formas va a ser mía. Esas palabras me cayeron como balde de agua helada. Cuando ya no estés, como si estuviera esperando que me muriera para quedarse con mis cosas. Mónica, ¿así me ves? Como alguien viejo que ya está estorbando. ¿Qué? No, papá, no dije eso. Lo acabas de decir. ¿Cuando ya no estés? Como si ya estuvieras planeando qué hacer con lo mío cuando me muera. Papá, estás exagerando. Yo no quise decir eso. ¿Sabes qué, mija? Tengo 72 años. Tal vez soy viejo. Tal vez ya no sirvo para mucho. Pero todavía estoy vivo. Y mientras esté vivo, merezco respeto. El mismo respeto que yo te di a ti durante toda tu vida. Papá, no entiendo por qué te pones así. Solo te pedí una cómoda. No es por la cómoda, Mónica. Es por todo. Es por la cena que me cancelaste y que sí hiciste. Es por las semanas que no me llamas. Es por cómo me hablas ahora, como si yo fuera un estorbo. Hubo otro silencio. Largo, incómodo. ¿Cómo supiste de la cena? Preguntó con voz temblorosa. Eso no importa. Lo que importa es que me mentiste. Tu padre que te dio todo, que trabajó toda su vida para que no te faltara nada, no merecía ni siquiera que le dijeras la verdad. Papá, yo... ¿Es que qué, Mónica? Te avergüenzas de mí. Les da pena a ti y a Javier que sus amigos vean al carpintero viejo. ¿Es eso? No, papá, no es eso. Entonces, ¿qué es? No contestó. Solo escuché su respiración del otro lado de la línea. Mónica, yo te quiero con todo mi corazón. Eres lo único que me queda en este mundo. Pero no voy a permitir que me faltes al respeto. No lo voy a permitir. Papá, estás exagerando. Yo nunca te he faltado al respeto. Y ahí fue cuando algo se rompió completamente dentro de mí. Esa negación, esa incapacidad de reconocer lo que había hecho, me mostró que mi hija ya no era la niña que escribió aquella carta. Era otra persona, una persona que yo ya no reconocía. Está bien, mija. Si tú dices que no me has faltado al respeto, entonces no tenemos nada más de qué hablar. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que voy a hacer unos cambios en mi vida. Cambios que debí hacer hace tiempo. ¿Qué cambios? Ya lo vas a ver, mija. Ya lo vas a ver. Y colgué. Por primera vez en mi vida, yo le colgué el teléfono a mi hija. Me quedé ahí sentado, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas me corrían por las mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de aceptación. La aceptación dolorosa de que a veces el amor no es suficiente. Que a veces, por más que ames a alguien, esa persona puede dejarte de lado. Pero yo ya no iba a ser el padre invisible. Ya no iba a ser el que rogaba por atención. Ya no. El viernes por la mañana fui a visitar al licenciado Morales.
el abogado que me había ayudado con los trámites de la casa de Mónica en el 2006. Su oficina está en el centro, a 2 cuadras del Jardín Cenea, en un edificio viejo pero bien cuidado. Don Esteban, qué gusto verlo después de tantos años. ¿En qué le puedo servir? Licenciado, necesito que me asesore sobre una situación legal. Saqué las escrituras del sobre y se las mostré. ¿Se acuerda de este caso? La casa de mi hija que quedó a mi nombre. El licenciado se puso los lentes y revisó los documentos. Asintió con la cabeza. Sí, me acuerdo perfecto. Esto fue en el 2006. La idea era hacer la transferencia después, pero por lo que veo, nunca se hizo. Así es, nunca se hizo. ¿Y qué es lo que necesita don Esteban? Me costó trabajo decir las siguientes palabras, porque pronunciarlas en voz alta significaba hacer real algo que todavía me dolía en el alma. Necesito saber cuáles son mis derechos legales sobre esa propiedad y qué opciones tengo. El licenciado me miró por encima de sus lentes. Era un hombre inteligente. Llevaba 30 años ejerciendo. Seguramente había visto casos como el mío antes. Don Esteban, legalmente la casa es suya. Está a su nombre. Usted paga el predial. Usted es el titular. Su hija vive ahí, pero no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Las palabras me cayeron como piedras en el estómago. ¿Ningún derecho? Ninguno. A menos que ustedes hayan firmado algún contrato de comodato o donación que yo no conozca. No, no firmamos nada. Entonces, la casa es suya y usted puede hacer con ella lo que considere necesario. Me quedé callado un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hija vivía en una casa que legalmente era mía, y no lo sabía. Todos estos años había creído que era suya, que yo simplemente la había ayudado con el enganche. ¿Qué opciones tengo, licenciado? Puede hacer la transferencia a nombre de ella, como era el plan original. Puede vender la propiedad, puede rentarla, o puede, si la situación lo requiere, solicitar que desocupen la propiedad. Desocupen la propiedad. Esas palabras sonaban tan frías, tan duras, tan alejadas del amor de padre que yo sentía. No quiero llegar a tanto, licenciado. Solo necesito que mi hija entienda que no puede faltarme al respeto, que no soy invisible. El licenciado asintió. Don Esteban, no sé qué pasó entre usted y su hija, pero le voy a decir algo que he aprendido en todos estos años. A veces la gente solo valora lo que tiene cuando está a punto de perderlo. Esas palabras me resonaron en la cabeza durante todo el camino de regreso a casa. A veces la gente solo valora lo que tiene cuando está a punto de perderlo. Ese fin de semana no salí de mi casa. Me la pasé pensando, dándole vueltas al asunto. No dormí bien. Apenas comí. Cada vez que cerraba los ojos veía a Mónica de niña, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «¡Papi, papi!», gritaba con esa alegría que solo tienen los niños. ¿En qué momento esa niña se había convertido en la mujer que me mentía y me dejaba de lado? El domingo, después de misa, me quedé sentado en la banca de la iglesia mucho tiempo después de que todos se habían ido. Miré el Cristo en la cruz y le pedí que me diera claridad, que me dijera si lo que estaba pensando hacer era lo correcto. No recibí ninguna respuesta divina, pero sí recibí algo parecido a la paz de saber que un hombre tiene derecho a su dignidad, que el amor de padre no significa convertirse en tapete para que te pisoteen. El lunes por la tarde tomé mi teléfono y le escribí un mensaje a Mónica. «Mija, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedes venir a la casa el miércoles en la tarde?». Me contestó 1 hora después. «¿De qué se trata, papá? Es algo que necesito decirte en persona». «Está bien. Llego como a las 5». Durante los siguientes 2 días
Me preparé mentalmente para esa conversación. Ensayé 1000 veces lo que le iba a decir. ¿Cómo se lo iba a decir? Preparé café, limpié la casa, acomodé la sala. El miércoles a las 5 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba mi hija. Se veía cansada, con ojeras. Traía puesto un traje sastre azul marino. Seguro venía del trabajo. «Hola, papá». «Hola, mija, pasa». Entramos a la sala. Le ofrecí café pero no quiso. Se sentó en el sillón, nerviosa, jugando con las llaves de su carro. «¿De qué querías hablar?» Me senté frente a ella. Respiré hondo. Las manos me temblaban un poco. «Mónica, te quiero con todo mi corazón. Eres lo único que me queda en este mundo desde que tu mamá murió». «Yo también te quiero, papá. Pero siento que ya no te importo, que me ves como un estorbo, como alguien viejo del que tienes que deshacerte». «Papá, eso no es cierto. Entonces, ¿por qué me mentiste sobre la cena? ¿Por qué hiciste esa reunión familiar y no me invitaste?» Se quedó callada. La vi bajar la mirada, como cuando era niña y sabía que había hecho algo malo. Javier me pidió que no te invitara». Las palabras me pegaron como martillazo en el pecho. «¿Javier?» «Sí, sus papás iban a venir y él dijo que mejor solo familia cercana». «Y yo no soy familia cercana. Soy tu padre, Mónica». «Ya lo sé, papá, pero es que es complicado». «¿Qué es lo complicado? Explícame». Se quedó callada un momento largo. Cuando por fin habló, su voz salió temblorosa. «Es que los papás de Javier son gente con dinero, papá. El papá de Javier tiene una empresa de contadores y a Javier le da pena que vean que tú eres carpintero, que no terminaste la escuela, que no la dejé terminar. No porque me diera coraje, sino porque el dolor era tan grande que no podía escuchar más. ¿Le da pena? ¿A tu esposo le da pena el hombre que les dio el enganche de su casa?» Mónica empezó a llorar. «Papá, yo no quería lastimarte, yo». «Pero me lastimaste, mija. Me lastimaste mucho». Me levanté y fui a mi recámara. Saqué el sobre amarillo del banco y regresé a la sala. Se lo puse enfrente. «¿Qué es esto?», preguntó entre lágrimas. «Ábrelo». Con manos temblorosas abrió el sobre y sacó las escrituras. Vi cómo sus ojos recorrían el papel, cómo su cara cambiaba de confusión a comprensión a shock total. Esto dice que la casa está a tu nombre». «Así es». «¿Pero cómo? Yo pensaste que era tuya. Pero nunca hicimos la transferencia. La casa legalmente es mía». «Siempre lo ha sido». Se quedó pálida. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ya no era llanto de tristeza. Era llanto de miedo. «Papá, ¿qué vas a hacer?». La miré a los ojos, esos ojos café que tanto se parecían a los de Refugio, y en ese momento supe exactamente qué tenía que hacer. Me quedé viendo a mi hija, con esos ojos llenos de lágrimas y miedo. Parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaba bien, como hacía cuando era niña y tenía pesadillas. Pero otra parte, la parte que había sido herida profundamente, sabía que esto era necesario. «¿Qué voy a hacer?», repetí su pregunta. «Voy a enseñarte algo que debí enseñarte hace mucho tiempo, mija. Que el respeto no se negocia, ni siquiera con la gente que más quieres». «Papá, por favor, no hagas esto». ¿Hacer qué, Mónica? ¿Reclamar lo que es mío? ¿Exigir el respeto que me merezco? Se levantó del sillón, todavía con las escrituras en las manos. «Papá, esa casa es nuestro hogar. Vivimos ahí desde hace 19 años. Vive Nené en mi casa desde hace 19 años. Hay una diferencia. ¿Nos vas a correr? ¿Vas a sacar a tu propia hija a la calle?». La pregunta me dolió, porque ella pensaba que yo era capaz de eso, que después de todo lo que habíamos vivido juntos, yo la iba a dejar sin techo. «No, Mónica, no los voy a correr, pero sí voy a hacer algunos cambios». «¿Qué cambios?». Me senté de nuevo, con las piernas cansadas de tanto dolor emocional.
Desde hoy me van a pagar renta. 5.000 pesos mensuales. ¿Renta? ¿Me vas a cobrar renta a mí, tu hija? Así es, porque al parecer ya no soy tu padre que merece respeto y gratitud. Soy el carpintero viejo que le da pena a tu esposo. Entonces que sea el casero. Y los caseros cobran renta. Papá, esto es una locura. ¿Locura? ¿Sabes qué es locura, mija? Trabajar 46 años de tu vida para darle todo a tu hija y que después te paguen con mentiras y desprecios. ¡Eso es locura! Mónica se dejó caer en el sillón, llorando. Yoshi Stein, papá, lo siento. De verdad lo siento. ¿Qué es lo que sientes, Mónica? ¿Sientes haberme mentido? ¿O sientes que ahora descubriste que la casa es mía? No contestó, y su silencio fue respuesta suficiente. Además de la renta, continué. Voy a ir a cenar a tu casa una vez al mes, y me vas a invitar a todas las reuniones familiares. Todas. No me importa si van los papás de Javier, los hermanos de Javier, o el presidente de México. Soy tu padre y voy a estar presente. Javier no va a estar de acuerdo. Javier no tiene que estar de acuerdo. Es mi casa. Si no le gusta, puede buscar otra donde vivir. La firmeza con la que dije esas palabras me sorprendió hasta a mí mismo, porque durante toda mi vida había sido el padre complaciente, el que cedía, el que prefería la paz sobre la justicia. Pero algo había cambiado dentro de mí, algo que ya no iba a volver a ser como antes. Papá, por favor, no hagas esto. Te prometo que voy a cambiar. Te voy a invitar más seguido. Te voy a llamar todos los días. Yo no quiero promesas, Mónica. Las promesas se las lleva el viento. Quiero hechos. Y los hechos van a ser muy simples. Me respetas o buscan dónde vivir. Se quedó ahí sentada, llorando en silencio. Yo también sentía ganas de llorar, pero no lo iba a hacer. No en ese momento, porque si lloraba, si mostraba debilidad, todo lo que estaba haciendo perdería fuerza. Tienes hasta el lunes para hablar con Javier. Le dije, el martes quiero el primer pago de la renta, y el próximo sábado voy a cenar a tu casa, y me vas a recibir con el mismo cariño con el que recibiste a la familia de tu esposo. Papá. No hay más que hablar, mija. ¿Puedes irte? Se levantó despacio, como si le costara trabajo moverse. Caminó hacia la puerta con las piernas temblorosas. Antes de salir, se volteó a verme. ¿Me vas a perdonar algún día? La pregunta me atravesó el corazón, porque claro que la iba a perdonar. Era mi hija, pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa permitir que te sigan lastimando. Cuando aprendas a valorar lo que tienes, Mónica, cuando entiendas que un padre no es alguien del que te puedes aprovechar, entonces sí, te voy a perdonar. Salió de la casa sin decir más. La vi subirse a su carro y arrancar. Cuando desapareció en la esquina, me dejé caer en el sillón y por fin solté el llanto que había estado conteniendo. Lloré por la niña que me decía, «Eres el mejor papi del mundo». Lloré por la muchacha que me abrazó en su graduación. Lloré por todos los años de trabajo y sacrificio. Lloré por Refugio, que no estaba aquí para decirme si lo que había hecho estaba bien o mal. Pero sobre todo, lloré porque sabía que después de hoy, mi relación con mi hija nunca iba a volver a ser la misma. Y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Esa noche no pude dormir. Me la pasé pensando si había hecho lo correcto, si había sido muy duro, si debí simplemente perdonarla y olvidar todo. Pero cada vez que pensaba en retractarme, recordaba su tono de voz cuando me pidió la cómoda, recordaba la mentira sobre la cena cancelada, recordaba las palabras «cuando ya no estés».
Y entonces sabía que había hecho lo necesario. Porque un hombre puede perdonar muchas cosas en la vida, pero hay algo que no puede perdonar, que lo traten como si fuera invisible, como si no valiera nada, como si su existencia fuera un estorbo. Y yo ya no iba a ser invisible, ya no iba a ser el padre que rogaba por migajas de atención. El sábado por la mañana, 3 días después de nuestra conversación, recibí una transferencia bancaria, 5.000 pesos, de la cuenta de Mónica a la mía. No sentí alegría por ese dinero, sentí tristeza, porque ese pago representaba la distancia que ahora había entre nosotros. Representaba que ya no éramos padre e hija de la forma tradicional. Ahora éramos casero e inquilina. Pero también representaba algo más. Representaba que mis palabras habían tenido peso, que ella había entendido, aunque fuera por la fuerza, que ya no podía tratarme como lo había estado haciendo. El domingo después de misa, me quedé sentado en la banca de la iglesia. El padre Edmundo se acercó a mí. Don Esteban, lo veo preocupado. ¿Está todo bien? Padre, ¿usted cree que un padre puede ser demasiado duro con sus hijos? El padre Edmundo se sentó a mi lado. Era un hombre mayor, sabio, que había visto muchas familias a lo largo de su ministerio. Don Esteban, el amor verdadero a veces requiere firmeza. Un padre que permite que sus hijos le falten al respeto no les está haciendo un favor. Les está enseñando que pueden pisotear a la gente que los ama. Pero, ¿y si se aleja de mí para siempre? Si se aleja es porque nunca valoró lo que tenía. Y eso no es culpa suya, don Esteban. Usted hizo su parte, le dio todo. Ahora le está enseñando la última lección. Que el amor debe ir acompañado de respeto. Las palabras del padre me dieron la paz que necesitaba. Me quedé ahí sentado un rato más, viendo el Cristo en la cruz, y por primera vez en semanas sentí que tal vez había hecho lo correcto. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Durante toda la semana estuve nervioso, preguntándome cómo sería esa cena. ¿Cómo me recibiría Mónica? ¿Qué diría Javier? A las 7 en punto de la noche, estaba parado frente a la puerta de la casa. Mi casa, me recordé a mí mismo. Respiré hondo y toqué el timbre. Mónica abrió la puerta. Traía puesto un vestido azul. Se había arreglado el pelo. Se veía cansada pero presentable. Sus ojos todavía tenían esa tristeza que llevaba desde nuestra última conversación. «Hola, papá». «Pasa». Entré a la casa. Olía a mole. Ese mole que yo le había enseñado a hacer, usando la receta de refugio. La sala estaba limpia, la mesa puesta con mantel y todo. Se habían esforzado. Javier estaba en la cocina. Cuando me vio entrar, su cara se puso tensa. Me saludó con un apretón de manos frío, formal. «Don Esteban». «Buenas noches». «Buenas noches, Javier». Nos sentamos a la mesa los tres. Había un silencio incómodo, de esos que pesan en el aire. Mónica sirvió el mole con arroz. Yo probé un bocado. Sabía igual que como lo hacía Refugio. «Está muy bueno, mija». «Gracias, papá. Usé la receta que me enseñaste». Comimos en silencio durante varios minutos. Yo sentía la tensión en el ambiente, pero no iba a ser el primero en hablar. Esta cena había sido mi condición. Ellos tenían que hacer el esfuerzo. Finalmente, Javier dejó su tenedor en el plato y me miró. «Don Esteban, yo quiero pedirle una disculpa». Lo miré a los ojos. Era un hombre de 42 años, contador, bien vestido, educado, pero en ese momento se veía pequeño, incómodo. «Disculpa, ¿por qué, Javier?» «Por haberle pedido a Mónica que no lo invitara a la cena. Fue una falta de respeto de mi parte». «¿Y por qué lo hiciste?» Se quedó callado un momento. Mónica lo miraba con ojos suplicantes, como rogándole que dijera lo correcto. «¿Por qué?»
porque creí que mis papás iban a pensar que no habíamos progresado lo suficiente, que todavía dependíamos de usted. Y dependen de mí, Javier. La pregunta quedó flotando en el aire como nube de tormenta. Javier bajó la mirada. Sí, don Esteban. Dependemos de usted. Esta casa es suya, y yo fui un tonto al no reconocerlo, al tratar de esconderlo. Las palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido que las palabras son fáciles. Los hechos son lo que cuenta. Mira, Javier, no te voy a mentir. Me dolió mucho lo que hicieron. No solo tú, mi hija también. Pero más que el dolor, me dolió darme cuenta de que se avergonzaban de mí. Papá, yo no me avergüenzo de ti, interrumpió Mónica con voz quebrada. Pero dejaste que te convenciera de mentirme. Dejaste que tu esposo decidiera si yo merecía o no estar en tu casa. En mi casa. Las últimas 2 palabras las dije con énfasis. Necesitaba que quedara claro. Tienen que entender algo, continué. Yo no les di el enganche de esta casa para que después me trataran como estorbo. Lo hice porque los quiero, porque quería verlos felices. Pero el amor de padre no significa que me pueden pisotear. Lo entendemos, don Esteban, dijo Javier, y de verdad queremos compensarlo. No quiero que me compensen nada, solo quiero respeto, respeto básico, que me incluyan en su vida, que no me mientan, que no me vean como el carpintero viejo que les da pena. Mónica empezó a llorar, se levantó de la mesa y vino a abrazarme. Papá, perdóname, perdóname por favor. Fui una tonta, fui una hija malagradecida. La abracé, sintiendo cómo sus lágrimas mojaban mi camisa. Y ahí, en ese abrazo, sentí algo que no había sentido en semanas. La conexión real con mi hija. No perfecta, no como antes, pero real. Te perdono, mija. Pero esto tiene que cambiar. De verdad tiene que cambiar. Va a cambiar, papá. Te lo prometo. No me prometas. Demuéstramelo. Nos quedamos abrazados un rato. Cuando por fin nos separamos, los 3 teníamos los ojos rojos. Terminamos de cenar. La conversación fluyó un poco mejor. Hablamos de cosas simples. El trabajo de Mónica. Un proyecto que Javier estaba manejando. El clima. Cosas normales que una familia normal habla en la cena. Cuando terminamos, Mónica sacó un flan de postre. Era mi favorito, el de cajeta que hacía Refugio. ¿Te acuerdas cómo hacía mamá este flan?, preguntó Mónica mientras me servía. Claro que me acuerdo. Lo hacía con cajeta de Celaya, la que comprábamos en el mercado. Busqué la misma marca. Quería que supiera igual. Probé el flan. Sabía casi igual. No exactamente igual, porque nada puede saber igual a cómo lo hacía Refugio. Pero se acercaba bastante. «Está muy bueno, mija. Tu mamá estaría orgullosa». Mónica sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa triste, pero sonrisa al fin. Cuando terminamos el postre, me quedé un rato más platicando con ellos. Javier me preguntó sobre mis años en el taller, sobre los muebles que hacía. Por primera vez en mucho tiempo, pareció genuinamente interesado. «Don Esteban, ¿todavía tiene herramientas? ¿Todavía trabaja la madera? Tengo algunas herramientas guardadas. De vez en cuando hago algún trabajito en la casa. Me gustaría aprender. Si usted me quisiera enseñar». Lo miré sorprendido. ¿En serio? Sí. Nunca he trabajado con las manos. Siempre he estado tras un escritorio. Me gustaría aprender algo diferente. No sé si era sincero o solo trataba de quedar bien, pero decidí darle el beneficio de la duda. «Está bien. Un sábado de estos vienes a la casa y te enseño lo básico». «Me encantaría, don Esteban». Cerca de las 10 de la noche me despedí. Mónica me acompañó hasta la puerta. «Papá, gracias por venir. Y gracias por darnos otra oportunidad». «No es una oportunidad, mija. Es la vida. La vida sigue.
Pero tiene que ser diferente. ¿Me entiendes? Te entiendo. Y va a ser diferente. Te lo juro. La abracé antes de irme. Te quiero, mija. Siempre te voy a querer. Pero ya no voy a permitir que me falten al respeto. No lo vamos a hacer, papá. Te lo prometo. Caminé hacia mi carro. Era una noche fresca de marzo, con estrellas brillantes en el cielo de Querétaro. Me subí al carro, pero no arranqué inmediatamente. Me quedé ahí sentado un momento, procesando todo lo que había pasado. La cena no había sido perfecta. Todavía había tensión, todavía había dolor, pero había sido un inicio de algo nuevo, algo diferente. Arranqué el carro y manejé de regreso a mi casa. Durante todo el camino pensé en Refugio, en lo que ella me diría si estuviera viva. Hiciste lo correcto, Esteban. Casi podía escuchar su voz. Le enseñaste a nuestra hija que el amor verdadero también requiere respeto. Cuando llegué a casa, me preparé un té de manzanilla y me senté en el sillón de la sala. Saqué mi cartera y volví a ver esa foto de la graduación de Mónica. La niña en esa foto ya no existía. Era una mujer ahora, con sus propios problemas, sus propias debilidades. Pero seguía siendo mi hija, y yo seguía siendo su padre. La diferencia era que ahora ambos sabíamos que el amor filial no es unilateral, que el respeto debe ir en ambas direcciones, y que a veces, para salvar una relación, primero hay que estar dispuesto a ponerla en riesgo. Han pasado 4 meses desde aquella cena. 4 meses en los que muchas cosas han cambiado, aunque no todo ha sido fácil. Mónica me llama ahora 2 veces por semana, los martes y los viernes como reloj. A veces hablamos de cosas importantes, a veces solo me cuenta de su día, pero llama, y eso ya es algo. El primer sábado de cada mes ceno en su casa. Ya no hay esa tensión terrible que hubo en la primera cena. Javier ha aprendido a tratarme con respeto genuino, no solo porque soy el dueño de la casa, sino porque creo que finalmente entendió el daño que causó. Cumplió su palabra. 2 sábados después de aquella primera cena, llegó a mi casa con ropa vieja y ganas de aprender. Le enseñé lo básico, cómo lijar, cómo clavar sin doblarse el clavo, cómo medir 2 veces antes de cortar. No va a ser carpintero, eso seguro, pero ver sus manos de contador manchadas de aserrín me hizo sentir algo parecido al orgullo. ¿Sabe qué, don Esteban? Me dijo hace 2 semanas mientras lijábamos una tabla. Nunca había entendido lo que usted tuvo que trabajar para sacar adelante a su familia. Esto es duro. Esto es solo una tarde, Javier. Imagínate 46 años. Se quedó callado un momento y luego dijo algo que no esperaba. Mónica tiene mucha suerte de tener un papá como usted. No contesté. Solo seguí lijando, pero las palabras me llegaron adentro. La renta la siguen pagando el 1 de cada mes, sin falta. Ese dinero lo he estado guardando en una cuenta separada. No lo gasto, lo estoy ahorrando para algo, aunque todavía no sé exactamente para qué. Tal vez algún día se lo regrese, o tal vez se lo deje de herencia cuando me muera. Pero por ahora, ese pago mensual es el recordatorio constante de que las cosas cambiaron. El mes pasado, Mónica me invitó a una cena donde iban a estar los papás de Javier. Me puse nervioso, no voy a mentir, pero fui. Llegué con mi mejor camisa, la azul que Refugio me regaló, bien planchada. La mamá de Javier, doña Cristina, resultó ser una señora amable. El papá, don Arturo, es de esos hombres serios, de traje y corbata aunque sea sábado. Pero me trató con respeto. Durante la cena, don Arturo preguntó: ¿Y usted a qué se dedicaba, don Esteban? Antes de que yo pudiera contestar, Mónica habló. Mi papá tenía un taller de carpintería. Hacía muebles hermosos.
De hecho, la mesa donde estamos cenando la hizo él cuando yo tenía 5 años. Me sorprendió escucharla decir eso con orgullo, no con pena, con orgullo genuino. ¿En serio?, preguntó doña Cristina tocando la mesa. Está hermosa. Se ve que es madera de calidad. Cedro, dije, de las mejores maderas para muebles. Mi papá trabajó 46 años haciendo muebles. Continuó Mónica. Me pagó la universidad completa con ese trabajo y nos ayudó con el enganche de esta casa. Javier asintió. Don Esteban es un hombre trabajador, un ejemplo a seguir. Las palabras me llenaron el pecho de algo que no había sentido en mucho tiempo. Validación. Reconocimiento. No estaba ahí como el pariente incómodo. Estaba ahí como el patriarca de la familia. Como el hombre que había construido algo importante. Esa noche, cuando me despedí, doña Cristina me dijo: Don Esteban, fue un placer conocerlo. Tiene una hija maravillosa. Gracias, doña Cristina, aunque hubo un tiempo en que creí que la había perdido. Las familias pasan por momentos difíciles, me dijo con sabiduría. Lo importante es que encuentren el camino de regreso. Manejé a casa esa noche con el corazón más ligero que en meses. Pero no todo ha sido color de rosa. Todavía hay momentos difíciles. Todavía hay silencios incómodos. La relación con Mónica ya no es la misma que cuando era niña. Nunca volverá a serlo. Algo se rompió aquel día que me mintió sobre la cena, y aunque lo hemos pegado de vuelta, las grietas todavía se ven. A veces, cuando estoy solo en casa, me pregunto si fui demasiado duro, si debí simplemente perdonar y olvidar. Pero entonces recuerdo cómo me sentía cuando me enteré de la verdad. La humillación, el dolor de sentirme invisible. Y sé que hice lo correcto. Porque un padre que permite que sus hijos lo pisoteen no les está enseñando amor. Les está enseñando que pueden aprovecharse de la gente que los quiere. Y esa no es una lección que yo quería dejarle a mi hija. El domingo pasado, después de misa, fui al panteón a visitar a Refugio. Le llevé sus flores favoritas, gladiolas blancas. Me senté frente a su tumba y le platiqué todo. Mi vida, no sé si hice bien o mal, le dije. Pero ya no podía seguir así. Ya no podía ser invisible en la vida de nuestra hija. El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles, y en ese sonido casi podía escuchar la voz de Refugio. «Hiciste bien, Esteban. Le enseñaste a nuestra niña algo que yo ya no pude enseñarle, que el amor verdadero requiere respeto». Me quedé ahí un rato más, sintiendo la presencia de mi esposa en ese lugar tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Anoche, Mónica me llamó fuera de nuestro horario habitual. «Papá, ¿estás ocupado?» «No, mija. ¿Pasa algo?» «No pasa nada malo, solo quería escuchar tu voz». Esas palabras simples me llenaron los ojos de lágrimas. «Aquí estoy, mija. Siempre voy a estar». Platicamos durante 1 hora, de cosas sin importancia, de su trabajo, de un problema con el aire acondicionado, de una amiga que se iba a casar. Cosas normales de una conversación normal entre padre e hija. Antes de colgar, me dijo: «Papá, te quiero. Y gracias. ¿Gracias por qué, mija? Por no rendirte conmigo. Por enseñarme lo que es el respeto. Por ser mi papá». Me quedé un rato después de colgar, con el teléfono en la mano, dejando que las lágrimas corrieran libres. Porque al final, eso es lo que todo padre quiere. Que sus hijos reconozcan el amor y el esfuerzo que pusieron en criarlos. No con regalos, no con dinero, solo con respeto y gratitud genuina. Hoy es sábado. En unas horas iré a cenar a casa de Mónica. Ella me avisó que va a hacer pozole, mi favorito. Y por primera vez en mucho tiempo, voy con ganas. No con ansiedad, no con miedo. Con ganas genuinas de estar con mi familia.
Las cosas no son perfectas. Tal vez nunca lo sean. La relación cambió y hay cicatrices que nunca van a desaparecer completamente. Pero estamos reconstruyendo algo nuevo, algo más honesto, más real. Y eso es suficiente. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificado, si tienes un hijo o una hija que te ha dejado de lado, quiero que sepas algo. Tienes derecho a tu dignidad. El amor de padre no significa convertirte en tapete para que te pisoteen. A veces, para salvar una relación, primero tienes que estar dispuesto a arriesgarla, a poner límites, a exigir el respeto que mereces. No va a ser fácil. Va a doler. Va a haber noches donde te preguntes si hiciste lo correcto. Pero al final, enseñarles a tus hijos que tú también importas, que tú también mereces ser tratado con dignidad, es el último regalo que les puedes dar. Porque los hijos que aprenden a respetar a sus padres, aprenden a respetar a todos. Y esa es una lección que vale más que cualquier herencia material. Me llamo Esteban Herrera. Tengo 72 años. Fui carpintero durante 46 años. Soy viudo. Soy padre. Y hoy por fin puedo decir que recuperé mi dignidad. ¿Y tú? ¿De qué ciudad me estás escuchando? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, compártela. Tal vez haya alguien más que necesite escuchar que está bien ponerse de pie y exigir respeto. Dale like si crees que hice lo correcto. Suscríbete para más historias de vida real. Y recuerda, el amor verdadero siempre viene acompañado de respeto. Siempre.